A profundizar sobre este tema. Seguimos trabajando en vivo con Paula en el centro y con Diego Nicolás en la sede independiente de Avellaneda. Pero han sucedido cosas en esta mañana. Sí, vamos a hablar de economía porque hubo anuncios en la mañana de hoy, anuncios fuertes y que ya están teniendo muchas repercusiones. Se han cambiado las metas de inflación para el 2018. Cosa que no es poco. Se habla de un 15% para el año próximo, pero también todo esto en el marco de una jornada en la que vuelve a subir el dólar. Exactamente. Vamos a recordar el anuncio que hacía el ministro Duhovne esta mañana. A ver. El principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El compromiso del 15% para este año para nosotros es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Bueno, vamos a tratar de llevar todo este anuncio al terreno de un poco de lo cotidiano, cómo nos va a afectar a los ciudadanos lo que está diciendo el ministro Duhovne, y para eso pedimos ayuda a los especialistas. Sí. Nos acompaña Diego Martínez Bursaco, economista, director de MB Inversiones. Gracias por estar con nosotros, Diego. Y Federico Furiase, economista, director de EcoGo, consultor especializado en macroeconomía y finanzas. Gracias a ambos. Meta del 15% de inflación, ¿viable? ¿Se puede alcanzar tranquilamente? Bueno, en principio es más fácil que la meta anterior, claro, ¿no? Es más realista. Es más realista. Y eso me parece que le suma credibilidad al Banco Central y a su vez refuerza el compromiso, porque el costo de no cumplir la meta ahora es más elevado que lo que había antes. Sí. Me parece que el mensaje importante es que vamos a un esquema donde el Banco Central va a ser menos ansioso en la velocidad a la que pretende bajar la inflación con la señal de la tasa de interés. Y eso genera cierto círculo virtuoso, porque genera un dólar algo más alto que le da mayor competitividad a las exportaciones, una tasa de interés real algo más baja para las empresas, las pymes que tienen que buscar financiamiento en el mercado local de pesos, y eso a su vez genera cierta liquidez en el sistema que permite al Tesoro financiar su déficit fiscal, que es una restricción política y social, no se puede corregir con terapia de shock, buscando financiamiento en el mercado local de pesos. Entonces eso, si bien vuelve un esquema donde la inflación va a bajar algo más lento, va a ser más sostenida en el tiempo, y eso es muy importante, sobre todo cuando tenemos una clase media que está tomando crédito hipotecario a ritmo acelerado que ajusta por inflación, con lo cual es una coordinación que trata de desacelerar la inflación más lento, pero con mayor sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿por qué una meta más alta de inflación implica un dólar más alto? Bueno, básicamente lo que se piensa así a priori es que cuando elevamos la tasa de inflación, quizás el Banco Central ya no está tan contra la pared de ser muy rígido en su política monetaria, ¿sí? Y digamos puede relajar un poco la política monetaria en el margen, diría yo, como decimos los economistas, ¿sí? Si baja un poquito la tasa de interés, ahí empieza el juego de, bueno, ahorro en dólares o ahorro en pesos que le va a ganar al dólar, ¿no? Pero, chicos, para ver un poco la película, y coincidiendo lo que decía Federico, más bien macroeconómicamente, como decimos los economistas, toda la película, yo traje un cuadro, ¿no? Incluido el movimiento del dólar a hoy, el dólar subió 17,6% en el año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta hoy. Incluida toda esta suba vertiginosa los últimos días. De las últimas 2 semanas. Un plazo fijo en promedio rindió 19% anual, ¿sí? Por arriba del dólar.
un índice, una cartera de bonos promedio en pesos rindió casi 20%. Ni hablar de las LEVAC. La inflación 23% estamos estimando para todo el año 2017. Salarios crecieron en promedio con paritarias entre 24 y 25% y LEVAC en promedio un 26% anual. Entonces, creo que debemos cortar un poco esta psicosis que tenemos la sociedad argentina como un todo con el dólar, ¿sí? Pero son décadas, ¿no? Y además se superan de barreras y ya gimnasia. se habla del pasaje a dólares, de ese aumento de la cotización. Ese es el límite de la suba del dólar. Y el Banco Central, esto es muy importante, tiene todos los instrumentos para poder frenar la suba del dólar cuando considere que la suba del dólar empieza a ser, pasa de ser virtuosa a tener un aumento en las expectativas de inflación. Entonces me parece que en 19 el mayorista, vamos a un equilibrio donde el dólar mayorista puede estar buscando 19, las tasas bajando en el margen, coincido con Diego porque tenemos paritarias, la inflación de diciembre-enero va a estar recalentada por la suba del dólar, la suba de tarifas, sobre todo lo que va a ser electricidad y transporte, con lo cual no se puede escapar la expectativa de inflación por una baja de tasas porque también tenemos las negociaciones paritarias donde se va a jugar el partido de la inflación en 2018. Por eso no veo mucho margen para que las tasas bajen. Creo que vamos a un equilibrio de dólar de 19 mayorista y las tasas que estaban en 29, 29 y medio bajando hacia 27 y medio, 28%. Pero no mucho más. Ahora, vos nos decías que esta expectativa más alta de inflación le da mayor credibilidad al Banco Central. Pero a mí me sonó esto un poco como un golpe a Sturzenegger. O no, sí, ¿no? Porque es como que él estaba manejando un poco la política monetaria y ahora... O fue un acuerdo. Bueno, sí, siempre se habló además de como un poco de contradicción entre Sturzenegger y la cartera económica per se, Exacto. ¿no? Creo que ahí hay dos lecturas. Una, claramente se postergaron las metas, pero creo que se resolvió este dilema, que era cambiar las metas tiene un costo, que era la postura del Banco Central, pero no cumplirlas sistemáticamente también tiene un costo. Entonces, postergarlas me parece que ahí se logra resolver las dos restricciones y me parece que el mensaje fue muy importante de Duhovne. Rescató la credibilidad del Banco Central y que esto se hace para que el proceso de desinflación sea más creíble y sostenible en el tiempo. Y se va a bajar el financiamiento del Banco Central del Tesoro. La economía es confianza también, ¿no? Digo, que la sociedad tenga confianza en el equipo económico que está llevando adelante este programa. ¿Qué vieron ustedes? ¿Transmitían confianza esta línea de 4 de Peña, Sturzenegger? Sí, sin duda. A ver, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los economistas nos pasamos hablando estos 2 años de Cambiemos de la desincronización que había entre el Banco Central con su política monetaria y el Tesoro con su política fiscal. Sí. Mientras uno era contractivo, el otro era expansivo. Entonces, viendo esta foto, creo que es positivo, digamos, ¿no? Hay coordinación, se llegó a un acuerdo común. Viendo quizás la autarquía que tiene que tener el Banco Central y la independencia que uno busca, bueno, decimos, quizás acá el ala política le ganó al ala económica al gobierno. Pero digo, como bien decías Eduardo, la economía es confianza. Si ahora la meta al 15% está bien determinada y todos los objetivos de política económica, sea fiscal y monetario, apuntan eso y se cumple, entonces eso genera más confianza. Como decía Federico, muchas líneas de préstamos hipotecarios, personales, incluso para empresas, están siendo ajustadas por el UVA y eso, digamos, que haya cierta certidumbre y credibilidad de que efectivamente la tasa de inflación va a estar en torno al 15%, también es saludable. Y fíjense el presupuesto, se aprobó ayer con una meta de inflación del 15,7%, es decir, ahora está todo bastante alineado, ¿sí? Claro. Entonces creo que eso ayuda para entender lo que nos espera para el 2018. Bueno, ahora el tema es que se cumpla, ¿no? Porque ya no es una meta tan pretenciosa, la sensación era que se ponían metas más difíciles y con alcanzarla, bueno, no exactamente, pero un poco cercanamente estábamos conformes. Ahora ya me parece que hay que cumplirla. ¿No? Exactamente, el costo de no cumplirla ahora es mayor. Por eso la segunda lectura es refuerza el compromiso del Banco Central. Con las tasas de hoy, la expectativa del mercado para la inflación del año que viene estaba en 16. La meta es 15. Claro. Con lo cual todavía eso significa que no hay tanto margen para bajar las tasas y que el dólar suba de una forma inestable. Me parece que la foto es que vamos a ver un Banco Central menos ansioso en bajar la inflación y un déficit fiscal, que era parte del problema, que se va a empezar a corregir el año que viene. Y eso genera una mayor coordinación, y si el crédito, que va a ser lo que mueva el amperímetro del crecimiento el año que viene, puede compensar el golpe en el bolsillo que vamos a tener por la suba de tarifas y el cambio en la reforma previsional, creo que se puede ir a un esquema de mayor crecimiento y una inflación desacelerando algo más lento. ¿Podemos dejar la macro un segundito para ir al llano y saber en qué va a derivar esto en la gente, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque uno habla del dólar de manera aislada,
suben muchos productos que vienen de afuera o algunos que tienen componentes importados. ¿Qué va a pasar en 2018 con la economía con este mensaje que acaba de brindar el gobierno? Bueno, yo estoy en línea con lo que decía Federico. En el largo plazo, digamos, todos abogamos por la libertad cambiaria, libertad económica, etcétera. En el corto plazo es necesario ver las limitaciones que tiene la economía. Argentina no puede darse el gusto de financiar un déficit comercial de 10.000 millones de dólares en 2017, un déficit de la cuenta de turismo de casi 11.000 millones de dólares en este año. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares y eso claramente está marcando algo, que el dólar en Argentina estaba barato. Ahora bien, ¿cuál es el límite de esta movida o esta expansión del dólar? El límite es la inflación, el traslado, lo que decimos nosotros el pass-through, es decir, cuánto de esta suba del dólar pasa a los precios. Y ahí coincido con un dólar en torno al 19 pesos por dólar, parecería ser el límite aceptable, al menos de corto plazo. Lo que estamos viendo acá es no la dirección del dólar, que en definitiva el dólar tiene que subir con la inflación el año que viene, como para no seguir abaratándonos en términos de dólar, sino la velocidad de ajuste en el corto plazo. Porque ahí es cuando empieza a jugar las expectativas de todos los agentes. Del inversor que confiaba en el peso y ahora se pasa al dólar, del consumidor que por ahí tenía planeado hacer una inversión, no la hace o un consumo lo retrasa y se queda con los dólares en la mano, sí. Y obviamente de las empresas, ¿no? Que por ahí hicieron su presupuesto y su proyección económica de todo el año 2018 con un nivel de dólar y dice, bueno, esto se acelera o no se acelera, ¿a dónde para? Entonces hay que dar previsibilidad. Y mientras esto, de vuelta, no pase la inflación, creo que es un dato positivo. Ahora, vos mostrabas con el gráfico que comentaste recién, que claramente este año por lo menos el que apostó al dólar perdió, casi, ni siquiera salió hecho, ¿no es cierto? Pero tenemos una gimnasia de años de tener el dólar como referente y de refugiarnos en el dólar como ahorro. ¿Cómo hacemos para ir cambiando esa mentalidad? ¿Y cuánto perjudica al país que pensemos de esa manera? Totalmente. Ese es el objetivo último del Banco Central. Por eso estamos en un régimen donde el Banco Central, su objetivo es bajar la inflación, tratar de coordinar y dar una tasa de interés atractiva para que se pasen de dólares a pesos. Pero el chip de las expectativas, el proceso de formación de precios en Argentina, mira mucho hacia atrás y replica la inflación pasada por deporte, claro, por crisis. Entonces, ese chip va a costar cambiarlo de la noche a la mañana, pero tener un Banco Central más comprometido y en un proceso de desinflación más lento pero más seguro, va a ayudar en el largo plazo a eso. Para el bolsillo del consumidor el año que viene va a estar complicado porque se vienen la suba de tarifas, una inflación algo más elevada, va a estar mejor desde el lado de las exportaciones porque seguramente vamos a tener un dólar más competitivo y tasa de interés más baja va a ayudar el financiamiento de las pymes. La clave va a ser cuánto se puede expandir el crédito para compensar el golpe en el bolsillo que vamos a tener desde el lado, con una paritaria que va a estar muy finita porque ahí se alinean los incentivos del Banco Central para bajar la inflación y del Tesoro para bajar el déficit fiscal. Y para aquel que le quede, a pesar de este año difícil que vamos a tener, un pequeño ahorro y que estaba acostumbrado a salir a comprar dólares, ¿las LEBAC siguen siendo buena opción para el año que viene? Creo que van a seguir siendo atractivas porque no cambió el régimen, la tasa de interés va a ser el instrumento para bajar la inflación, pero hay que tener en cuenta que cuando el dólar se mueve 40 centavos, la tasa de la LEBAC de un mes quedó consumida. Entonces, lo importante para el inversor y para los televidentes es que estén diversificados. Que tengan LEBACs. No todos los huevos en la misma canasta. Exactamente, pero que tengan una parte en dólares para cubrir el riesgo cambiario de las LEBACs. Con la proyección que hace el gobierno, 2020 con un 5% de inflación. Ahí empezamos a ser un poco más razonables en términos internacionales, ¿no? De inflación. Para quien está escuchando y que toma un crédito. Digo, se la pasan haciendo cuentas pensando a ver si me va a favorecer que baje la inflación. ¿Qué se le puede decir a quien toma un crédito? Bueno, en el largo plazo uno lo que supone es que los salarios a la larga le ganan en inflación cuando se ajusta por productividad. Argentina tiene un problema de productividad importante, ¿sí? Es decir, digamos, en el mundo desarrollado, cuando se llega a estos niveles de inflación relativamente bajos, el mérito de que mi salario, mis ingresos crezcan por encima de la inflación está atado a la productividad de mi trabajo. Si yo firmo el empate, como diríamos, ¿no?, de la inflación del 5% en el 2020, supongamos ahí, bueno, para quien está endeudado, ajustándose a la inflación con algún préstamo, lo importante va a ser la proyección de sus ingresos, ¿sí? Si sus ingresos crecen por encima de ese 5%, entonces va a tener una buena noticia, porque va a tener más poder adquisitivo en su bolsillo después de pagar sus deudas. Así que creo que en líneas generales, los productos que han logrado los países que han logrado la desinflación, digamos, tan marcada en el largo plazo, han tenido ganancias de productividad por los trabajadores muy importantes.
Brasil va camino a eso. Por ejemplo, la tasa que proyecta de inflación Brasil para el año que viene es del 3,5% anual. 3,5% anual. Y estamos hablando de Brasil, no nos estamos comparando del primer mundo. Igual nos conviene, ¿no? Porque es por supuesto un colaborador, digo, en términos por supuesto, del intercambio. pero volviendo a esta cultura de pensar en pesos y dejar el dólar, bueno, es una cultura que se crea a lo largo del tiempo y necesitamos 10, 15 años de estabilidad. Y estabilidad es baja inflación, ¿sí? Tratar de generar incentivos para ahorrar en pesos, es decir, que la tasa de interés tiene que ganarle la inflación, porque si no uno, ¿por qué estaría dispuesto a invertir en pesos si voy a perder poder adquisitivo cuando termine esa inversión? Y después, obviamente, un crecimiento sustentable de 3,5, 4% a lo largo de muchos años. Argentina no tiene que quemar y saltearse etapas, porque si nosotros creemos que nuestros errores de 50 años y nuestro comportamiento de 50 años se soluciona, digamos, en 3 o 4 años de un gobierno específico, ahí realmente vamos a pasar la mano. Ahora, ¿y el mundo? ¿Cómo lee este anuncio, no? Ese mundo que tiene que traer las inversiones salvadoras que van a generar la fuente de trabajo que tanto necesitamos. ¿Cómo lo lee? ¿Como algo más realista y confiable o como que no podemos alcanzar las metas que nos habíamos propuesto? Yo creo que es una señal de coordinación, de que esta postergación de las metas de inflación se hace para que el propio proceso de desinflación, que es lo que guía la inversión de largo plazo, sea más sostenible en el tiempo, a pesar de todo el calendario de suba de tarifas que tenemos. Así me parece que en ese sentido es positivo. Para el tomador del crédito hipotecario, que era tu pregunta anterior, me parece que hay dos visiones. En el corto plazo puede estar más complicado el que tomó un crédito hipotecario que ajusta por inflación, porque en el corto plazo vamos a tener una inflación algo más elevada por la suba de tarifas, el dólar recalentado, pero ir hacia un esquema que es más sostenible en el tiempo, me parece que es positivo para el que tomó un crédito hipotecario que ajusta la inflación de mediano plazo. Hablabas de estabilidad o de crecimiento sostenido, ¿no? 10, 15 años. Digo, durante 10 o 15 años pasan varios signos políticos, o puede haber alternancia en el poder. Digo, en un mismo gobierno, en el gobierno de Cristina Fernández, hubo un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. Digo, ¿de qué depende esa estabilidad en el tiempo? Digo, ¿cuándo pasaremos a ser serios, como Estado? Y yo creo que depende un poco de dejar de lado la codicia y la avaricia política y pensar en 4 o 5 políticas de largo plazo que apunten todas al mismo sentido. No tenemos que tener matices o extremos cuando cambia el signo político del gobierno turno, digamos, ¿no? Argentina tiene que pensar en grande en ese sentido. Claro. Si pensamos en mezquindades políticas, si pensamos en que el nuevo gobierno va a venir y desarmar todo lo que dejó el anterior, evidentemente vamos a vivir. Siempre fuimos cortoplacistas en cuanto a la política económica, ¿no? Para ganar la próxima elección. Sí, pero fíjense, digamos, de vuelta, tomando el ejemplo de Brasil, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? En Brasil es una economía que está completamente desdolarizada. Y ellos también tienen altibajos políticos. Sin ir más lejos, hubo una destitución de Dilma, el actual presidente tiene una popularidad del 5% y tiene un montón de causas de corrupción, todo. Pero en ese sentido creo que Brasil es una sociedad mucho más madura, de pensar en reales, ¿sí? Que es su moneda, y no estar tan dependiente del dólar y, esos extremos que lo tenemos en todos los agentes de la economía. Los medios, los economistas, el consumidor, el empresario, ¿sí? Tenemos que dejar de hablar del dólar, ¿sí? Y pensar en un país que puede ser productivo y ganar competitividad en torno a cuestiones más de largo plazo, infraestructura, baja la presión impositiva, logística, todas esas cosas son lo que nos va a sacar adelante. Me parece que ahí la clave en esa pregunta de si se puede crecer sostenidamente es el talón de Aquiles de este gradualismo fiscal con metas de inflación era el déficit de la cuenta corriente externa, el desequilibrio externo, la pérdida del superávit comercial, porque eso dejaba todo el proceso de crecimiento y de desinflación muy expuesto a las condiciones internacionales. Entonces me parece que este aspecto, que busca un tipo de cambio más competitivo, puede solucionar la foto de corto plazo. Sí, la batalla de la inflación cuesta ganarla y mucho, ¿no? Dejo pendiente esto. ¿Está bien la receta que emplea el gobierno? Porque hemos escuchado distintas visiones, ¿no? Kachanowski nos decía el otro día, hay que dar un duro golpe al déficit, quizás hay que ir por otro camino. ¿Lo hablamos enseguida? ¿Te parece? Porque tenemos ahora información de último momento. Con este
este episodio que ocurre en plena Avenida de Mayo.